En RCN Radio, usted vive actualizado a cada minuto. 8 de la mañana, 7 minutos, seguimos en RCN Radio y saludamos al exministro, exnegociador del gobierno Juan Manuel Santos con la guerrilla del ELN, Juan Camilo Restrepo Salazar. Bienvenido, doctor Restrepo Salazar, a RCN Radio. Buen día. Buenos días, me place saludarlos. Muy amable, muchas gracias por estar con nosotros. Suponemos que usted estaba atento a todo lo que ha anunciado el gobierno en los últimos minutos y a todo lo que sucedió después del 31 de diciembre, cuando el presidente Petro dijo que había cese bilateral al fuego con 5 organizaciones delictivas, organizaciones ilegales, grupos armados ilegales. ¿Usted cree que queda alguna lección para el gobierno específicamente con el tema del ELN después de lo que pasó entre sábado y el día de hoy? Sí, me parece que la principal lección que deja todos estos episodios es que los temas de la paz, y muy especialmente los del cese al fuego, hay que manejarlos con mucha prudencia. No se pueden manejar a punta de Twitter, de presidenciales. De manera que con los desarrollos que ha tenido esto, pues se ha reconocido que el tema debe volver a la mesa de negociaciones bilaterales que tuvo su primera ronda en Caracas y ahora se traslada a México, y allá es donde se habrá de definir todos los aspectos técnicos y operativos de un cese al fuego bilateral, que son por lo demás muy complejos. Yo aspiro que esta crisis se supere, que se pueda enrutar nuevamente los esfuerzos en la búsqueda de la paz por el camino provechoso y fértil de un diálogo. Doctor Juan Camilo Restrepo, usted conoció muy bien a negociadores del ELN hasta el momento en que se suspendieron esos acercamientos con esa guerrilla, y hablábamos aquí cuando se produjo, se cayó la comunicación con el exministro Juan Camilo Restrepo. Él conoció muy bien, es más, logró diseñar, por decirlo así, una hoja de ruta que en su momento se suspendió tras el atentado del 17 de enero a la Escuela de Policía General Santander, ¿verdad? Con ese atentado que dejó 23 muertos, el gobierno suspendió cualquier contacto con el ELN y esa hoja de ruta, ese protocolo, quedó ahí, trazado, y fue el que se retomó ahora con el gobierno de Gustavo Petro. Es clave la conversación con Juan Camilo Restrepo porque en su condición de jefe de negociador, que incluso lo llevó a permanecer mucho tiempo en Quito, conoció muy bien la manera de negociar del ELN. Y restablecemos la comunicación con el exministro Restrepo para preguntarle lo siguiente. Usted conoció muy bien a los negociadores del ELN, doctor Restrepo, y sabe que con ellos no hay que dar nada por sentado, ¿verdad? Que no se puede creer que por el hecho de haber anunciado una tregua de Año Nuevo o de Navidad, ya el cese bilateral era algo que era pues cuestión de un anuncio presidencial. ¿Cómo es la negociación con el ELN? ¿Cómo es esa complejidad de avanzar con ellos paso a paso y con mucha dificultad en una negociación? Bueno, los negociadores del ELN, que a nosotros nos tocaron y que en esencia son los mismos ahora, son personas de buen trato, nunca le dirán a usted nada altisonante ni en tono mayor, pero son muy firmes y tienen mucha experiencia en esto de las negociaciones. Y uno de los puntos en los que el ELN es muy firme, que hay que entenderlo muy bien para no cometer equivocaciones como las que se cometió con el Twitter presidencial del 31 de enero, es que ellos le dan muchísima importancia a la bilateralidad. Es decir, que cualquier cosa que se decida tiene que ser fruto de un consenso, de un diálogo, de una mesa de negociación donde estén sentadas las dos partes. Y ese es un ingrediente central en el espíritu negociador del ELN, que se rompió en esta ocasión, pero como le decía yo al comienzo, aspiro a que yo creo que se puede restablecer en la mesa de negociaciones de México, donde ahora va a tener lugar la segunda ronda de estas negociaciones. La primera de ellas tuvo lugar en Caracas.
Doctor Restrepo, ¿cómo deberían hacerse de aquí en adelante los anuncios con el ELN? Porque, fíjese, el tuit del presidente Petro, donde él dijo textualmente, hemos acordado un cese al fuego bilateral, etcétera, etcétera, lo cual no era cierto, o por lo menos lo desmintió el ELN, pues mina, perjudica la credibilidad del presidente, y lo lógico es que los ciudadanos le creamos al presidente y no al ELN. ¿Cómo se puede superar esto después de que el propio presidente, pues en cierto modo se pegó un tiro en el pie con esto? ¿Cómo deberían ser los anuncios de aquí en adelante para saber que lo que nos cuentan es verdad y que no nos están diciendo cosas que no son? Sí, eso es cierto. Yo creo que hay un método muy sencillo, pero irrefutable desde el punto de vista de credibilidad, que es que los anuncios de los pasos o de los hitos que vaya teniendo la negociación se plasmen en comunicados conjuntos que firmen el gobierno, la mesa de negociación y el ELN. Eso es lo que documenta la bilateralidad, lo que no deja dudas, ambigüedades o equívocos como sucedió en esta ocasión. Yo creo que también esto está mostrando que el método tan utilizado por el presidente Petro de lanzar ideas y iniciativas o anuncios a través de Twitter está bastante agotado. Esto lo está llevando a que los anuncios de hoy tienen que ser frecuentemente revisados o matizados al día siguiente. Eso le está dando credibilidad a la palabra presidencial, lo cual es grave. Yo creo que tiene que refrenarse el presidente en términos de utilización del Twitter y dejar jugar más a las mesas de negociación y que allí surjan los consensos y surjan los comunicados conjuntos. Eso es lo mejor. Sí. Ahora, doctor Juan Camilo Restrepo, hablábamos aquí con Juan Manuel Ruiz, analizábamos el tema de la petición que le ha hecho ahora el gobierno hace instantes al ELN en el sentido de la tregua. Le pide una tregua que sea verificable y decíamos si será una jugada del gobierno que ya ha sido de pronto estudiada para al lado del ELN, porque no se puede atrever el gobierno tener una derrota o una doble corrección en menos de 24, 48 horas. ¿Usted cree que el ELN va a aceptar esa petición de la tregua y hacer la tregua y anunciarla próximamente? Yo personalmente pienso que lo más productivo y constructivo en este momento es acelerar la reunión de la mesa de negociaciones en México, ir cuanto antes allí e iniciar desde esa mesa de común acuerdo y bilateralmente la construcción de todo el tejido operativo técnico del cese al fuego bilateral, que es por lo demás muy complejo. Eso no se logra con declaraciones unilaterales de ninguna de las partes. Se logra sentándose 8 o 10 días a hacer la carpintería de un cese al fuego bilateral que, por no ser cese al fuego del fin del conflicto, sino al comienzo, y por enmarcarse en este caso dentro del contexto de unos ceses al fuego que se van a buscar con 4 o 5 otras organizaciones de alto impacto criminal, pues los hace el cese al fuego una operación muy compleja que hay que trabajarla con cuidado y ojalá de común acuerdo, como lo dije al comienzo, entre las partes para que salga bien, definiendo los observadores, definiendo quién lo va a verificar, definiendo cuál es el papel muy preciso del ejército y de la fuerza policial, porque no hay que olvidar que el cese al fuego bilateral no suspende la responsabilidad constitucional de las fuerzas militares para perseguir el crimen y asegurar las condiciones de la seguridad nacional cuando se vean rotos por alguna de las partes, de manera que esto tiene mucho tejemaneje. Nosotros nos gastamos más de 3 semanas construyendo, tejiendo con suma paciencia todos los pormenores en el cese al fuego que con el ELN se pactó en el Ecuador en el 2017-2018. Ahí están los antecedentes, no para que los repita textualmente el actual gobierno, cada quien tiene su estilo, pero sí para que miren y se tenga en cuenta la complejidad de estas operaciones. Doctor Juan Camilo Restrepo, a su juicio, ¿cuál es el punto más complejo de la negociación
del cese al fuego bilateral. Como usted dice, es un asunto muy complejo. Pero ¿cuál es el más complejo? Porque muchos dicen que con el ELN no es tanto las obligaciones que se acuerden, sino las excepciones que no se acuerden. Es decir, lo que no quede allí puede ser susceptible de ser ejecutado porque no quedó explícitamente en el documento. ¿Cuál es ese punto más complejo, a su juicio? Bueno, el punto más complejo, pero a la vez sustancial e ineludible en un cese al fuego de esta naturaleza, es la obligación de respetar durante el cese al fuego el derecho internacional humanitario por parte del ELN. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier acción que vaya contra la población civil no combatiente, es decir, una bomba que afecte intereses de la comunidad, que afecte el acueducto del que se surte un poblado, los secuestros extorsivos, este tipo de cosas están prescritos y tienen que evitarse durante el cese al fuego. De ahí la importancia de los verificadores. ¿Quién va a supervisar el cese al fuego? ¿Cuál va a ser el papel de las Naciones Unidas? ¿Cuál es de la Iglesia? De manera que ese es el principal. El cese al fuego es un ejercicio para que baje la intensidad de los enfrentamientos militares entre las fuerzas militares y en este caso el ELN, pero ante todo mirando los intereses de la comunidad no combatiente. Y esos intereses es lo que se llama el derecho internacional humanitario, que es la regla de oro que se tiene que preservar y respetar a rajatabla en un cese al fuego. Para eso es la verificación. Ahora, doctor Juan Camilo Restrepo Salazar, le pregunto por las fuerzas militares y por la Policía Nacional. ¿Hasta dónde pueden estar ellos en este momento sintiéndose o quizás actuando y atados de manos? No pueden sentirse, ni puede nadie atarle las manos, y sería un gran error. Vuelvo sobre la idea anterior. Un cese al fuego no es para atar las manos de las fuerzas militares. Un cese al fuego tiene que compaginarse con las posibilidades de que las fuerzas militares sigan cumpliendo, aún dentro del cese al fuego, sus obligaciones de reprimir el delito, siempre que éste se presente. Y cuando el delito lo lleguen a cometer eventualmente quienes están firmando al cese al fuego, también deben combatirlo, también deben dispararles. De manera que las fuerzas militares, que eso es una de las líneas rojas que deben respetarse en un cese al fuego, tienen que seguir con todo el respaldo del ejército, del gobierno nacional y con todos los medios para operar. Un cese al fuego no es una mampara para ponerle sordina al accionar de las fuerzas militares. Juan Camilo Restrepo Salazar, exministro, exnegociador del gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla del ELN, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Un buen día para usted y un buen año 2023 también, doctor Juan Camilo. Bueno, igualmente a todos ustedes y a los oyentes de RCN. Gracias.